A reading from the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, se sabe de buena tinta que hay un caso de unión ilegítima en su comunidad y tan grave que ni los gentiles la toleran. Me refiero a ese que vive con la mujer de su padre y todavía tienen humos. Estaría mejor ponerse de luto y pidiendo que el que ha hecho eso desaparezca de su grupo. Lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión, como si estuviera presente, reunidos ustedes en nombre de nuestro Señor Jesús, y yo presente en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos del diablo. Humanamente quedará destrozado, pero así la persona se salvará en el día del Señor. Ese orgullo suyo no tiene razón de ser. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barran la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que son panes ácimos, porque ha sido inmolado nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Lead me in your justice, Lord. For you, O God, delight. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detesta a los malhechores. Señor, guíame con tu justicia. Destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Señor, guíame con tu justicia. Aleluya, 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 My sheep hear my voice, says the Lord. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen a mí. Aleluya, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. On a certain Sabbath, Jesus Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Domini. Amen.
After addressing and warning about a Tras dirigirle la palabra acerca de un tema muy especial en la iglesia de Corinto sobre la lujuria y la inmoralidad, preguntó Pablo, ¿no les parece que un poco de levadura es suficiente para mucha masa? Quiten un poco de levadura para que puedan tener un poco de masa sin levadura. Como utilizó el ejemplo del Señor de la levadura en la masa del pan, describió así también San Pablo el hecho de que un hombre y sus grandes pecados pueden hacer mucho daño así y a la totalidad de la comunidad. Por medio de su mal ejemplo, el escándalo causa a otros y por consentir a otros pecados también. Un poco de levadura da levante a muchas otras masas. Quítenle un poco de levadura para que puedan hacer levar. Esto se refiere al gran efecto del pecado y la perseverancia de los que buscan la búsqueda de acabar con los pecados. Acaben con los antiguos pecados, de las cosas que nos hacen sentir secos para convertirnos en masa fresca. Podemos hacer esto mediante la lectura espiritual. Santa Teresa de Ávila recontó cómo eso le ayudó en su vida espiritual. Dijo que hubiera sido imposible, me parece, para perseverar durante los 18 años en que yo tuve que soportar esta tribulación a causa de no poder meditar. Durante estos años, tras recibir la comunión, nunca me atreví a comenzar a orar sin un libro. No fue algo usual para sufrir. Eso pasó nada más que cuando ya no tenía libro, donde mi alma se hubiera perturbado y mis pensamientos comenzaban a perder su rumbo. Empezaban a leer y el libro, sin embargo, se acercó a mi alma. El mero hecho de que estaba junto a mí era suficiente a veces. A veces leía un poco, a veces mucho, de acuerdo con el favor que el Señor me mostró. En cuanto a lecturas espirituales buenas, ha sido comparado con un trampolín. El hecho no es estar allí nada más, sin moverse uno, sino que nos puede lanzar a la oración. No tan solo debemos leer, sino que debemos leer algo que nos llama la atención, y hablar con el Señor es una invitación y una avenida para la oración. Sabemos que todos nosotros hemos sido llamados a una vida de gran santidad, que es la perfección de la caridad, y esto es posible por medio de la oración y de una unión con el Señor. En la buena lectura de las Escrituras nos asiste. Harvard Lane tiene un progreso sobre la lectura espiritual. Él nos recuerda que si nuestra mente no está familiarizada con las cosas divinas, que esta elevación del alma, que es la oración, sería muy difícil. Cuando formamos el hábito de una lectura espiritual, nos convertimos en personas más conocedores de esto y se nos entrega a la oración. A la larga sabemos que la oración es un don de Dios y debemos orar por ese don. Por lectura espiritual nos preparamos bien para este encuentro que se llama oración. El Padre Lin nos dice que la mente descansa sobre esas cosas en que hay algo almacenado y que tienen algo guardado para nosotros. Si nosotros somos absortos completamente con cuestiones terrenales y que los temas se puedan entender por medio de la televisión o la internet y nos quita nuestra atención para con Dios, estaremos más distraídos. El Padre Lin nuevamente dice, si queremos formarnos sobre cuestiones superficiales, nuestras memorias deben estar ahí. Puede hacerse esto mediante la lectura espiritual. En una fuente muy importante de las Sagradas Escrituras, que son la Biblia, particularmente los Evangelios. El Evangelio ha sido el texto de la santidad. En conjunción con esta lectura de los santos puede ser algo muy beneficioso
para nuestra vida espiritual. Es a causa de que la vida de los santos es un ejemplo que nos también es la vida de los santos que nos ayudan a darnos cuenta de que el Evangelio es posible, no es algo que es sencillamente para admirarlo, sino para vivirlo. Al leer el ejemplo de la vida de los santos, podemos crecer en nuestra admiración de ellos, incluso tratar de imitar sus virtudes y su heroica cantidad de amor por los santos, y se supone que sea entonces el poder crecer en virtud. Esto no quiere decir que tengamos que imitar su práctica exacta, aunque algunos consideraremos que algunos se sienten extremos, pero no todos estamos inspirados por ello. Por ejemplo, para defender su pureza, San Francisco escribía en la nieve o se tiraban a unas zarzas. San Bernardo se tiró a un lago congelado. No todos podemos hacerlo, pero podemos imitar lo que es necesario en nuestra vida para crecer en santidad y en pureza de corazón. Si no nos gustan las lecturas, podemos cultivar esto. Sencillamente pensar en sus efectos puede ser algo beneficioso. Nuestros pensamientos se llevan a Dios y por lo tanto no es tan solo fácil para pensar en Él, sino para hablar con Él acerca de la oración. Podemos incluso mirar los ejemplos y efectos de las lecturas que espirituales han tenido sobre la vida de los santos. San Ignacio de Loyola fue impactado por leer la vida de Cristo. Santa Teresa Benedicto de la Cruz o Edith Stein se sintieron afectadas por la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Cuando ella terminó, dijo, esta es la verdad. Podemos pensar en San Agustín al tomar y leer, y esto condujo a su conversión también. En conclusión, el propósito de la lectura espiritual es afectar a nuestro corazón y voluntad. Quizás nos sentamos más atraídos a la vida espiritual, la gracia, la pureza del alma y el crecimiento e intimidad con el Señor. Que podamos hacer buen uso de la lectura espiritual para acabar con la levadura vieja en nuestra vida espiritual y para estrecharnos cada vez más al Señor, y cuando estemos en oración profunda a diario, crezca.